Un fuerte relincho atravesó el helado amanecer mientras un niño harapiento corría hacia el semental salvaje, con el barro manchando sus temblorosas manos. Las pezuñas de la bestia podían matar, pero se calmaban bajo su tacto, desafiando todos los instintos. ¿Qué une a un niño a una tormenta? Amelia Montenegro estaba de pie en la tenue luz del amanecer, sus botas crujiendo sobre la hierba congelada mientras arrastraba un cubo de comida hacia los establos. A sus 62 años, sus manos eran ásperas como el cuero y llevaba el pelo gris recogido bajo una gorra descolorida. No le importaba la soledad, no la había tenido durante años, desde que su marido falleció y su hijo se alejó hacia una vida que ella no podía seguir. Los caballos eran ahora su compañía, sus suaves resoplidos y sus inquietos cascos llenaban el silencio de su extenso y solitario rancho. Entre ellos estaba Lucero, un semental negro con un carácter salvaje que nadie podía domar, ni ella ni los mozos que había contratado a lo largo de los años. Sin embargo, él era suyo, de una manera que no necesitaba riendas ni silla de montar. Estaba a medio camino del establo cuando el relincho agudo y penetrante de Lucero rompió el silencio. No era su gruñido habitual para el desayuno. Esto era diferente, urgente, casi una advertencia. Amelia dejó el cubo, con el aliento empañado por el aire frío, y entrecerró los ojos hacia la valla. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, de no más de 10 u 11 años, agachado detrás de los postes astillados. Sus pies descalzos estaban cubiertos de barro, su ropa estaba rota y se le pegaba a su delgado cuerpo. La miró con ojos hundidos, como si algo dentro de él ya se hubiera rendido. «Oye», llamó Amelia con voz ronca pero firme, «¿estás perdido, chico?» No respondió, ni siquiera parpadeó. Antes de que pudiera acercarse salió corriendo, directo hacia el establo, directo hacia Lucero. El corazón de Amelia se aceleró. «¡No, espera!», gritó, lanzándose tras él. A ese caballo no le gustaban los extraños. Lo había visto encabritarse y patear a hombres adultos con sus cascos en un torbellino de furia. Este niño no tenía ninguna posibilidad. Se detuvo tambaleándose justo fuera de la puerta del establo, preparándose para lo peor. Pero no llegó, ni un grito, ni un estruendo de cascos contra la madera. En su lugar, miró dentro y vio a Lucero quieto, con la enorme cabeza gacha. El niño extendió la mano y sus dedos temblorosos rozaron el hocico del semental. Lucero no se inmutó. No resopló ni gruñó. Se quedó allí de pie, dejando que el niño lo tocara como si se conocieran desde siempre. Amelia se quedó con la boca seca, se frotó los ojos, medio convencida de que estaba viendo cosas. «¿Qué diablos?», murmuró para sí. Su mente se aceleró, en parte curiosa, en parte asustada. Había pasado años con ese caballo y nunca había dejado que nadie se acercara tanto sin luchar. ¿Quién era ese chico? ¿Y por qué Lucero confiaba en él? Dio un paso lento hacia adelante, sus botas crujieron en el suelo. «Sal ahora mismo», dijo, más suave esta vez. «Aquí estás a salvo». El chico giró la cabeza lo suficiente como para encontrarse con su mirada, esos ojos vacíos fijos en los suyos. Luego se alejó de Lucero y se acercó a ella, silencioso como un fantasma. Dentro de la casa, Amelia puso una taza de leche caliente sobre la mesa y lo vio sentarse, con las manos apretadas en el regazo. No tocó la bebida, no dijo ni una palabra. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, y su mente daba vueltas. «¿De dónde has salido? ¿Eh?», se preguntó a sí misma tanto como a él. «¿Y por qué te dejó entrar ese maldito caballo así?». Afuera, la silueta de Lucero se alzaba en la niebla. Amelia aún no sabía las respuestas, pero una cosa estaba clara. No iba a enviar a este niño de vuelta al frío. No esta noche. Amelia no volvió a preguntarle al niño cómo se llamaba. Había permanecido en silencio desde aquella primera mañana. Así que empezó a llamarlo Julián, algo sencillo, algo que le parecía adecuado. «Eres Julián hasta que me digas lo contrario», le dijo una noche, lanzándole una vieja colcha. Le había despejado un rincón de la sala de estar, una estrecha cama con una almohada llena de bultos y una lámpara que parpadeaba cuando el viento aullaba con fuerza en el exterior. Él no se quejaba, solo asentía y se acurrucaba bajo la manta como si hubiera estado esperando permiso para descansar. Los días se convirtieron en una rutina. Amelia lo veía instalarse en el rancho como una sombra. Tranquilo, pero siempre ahí. Se posaba en un cubo volcado junto al establo durante horas, mirando a Lucero o trazando formas en la tierra con un palo. A veces lo sorprendía susurrando, demasiado bajo para entender las palabras, y Lucero movía la oreja, con los ojos oscuros más suaves de lo que jamás había visto.
Ese caballo solía andar de un lado a otro y resoplar a cualquiera que se demorara demasiado, pero con Julián se quedaba allí, tranquilo como un estanque en calma. Al principio la inquietaba, pero no podía negarlo. El niño lo estaba cambiando. Ella también empezó a notar cosas en Julián, la forma en que se estremecía con los ruidos fuertes, como cuando se le cayó una sartén en la cocina, todo su cuerpo se tensaba como un resorte en espiral, o cómo se arremangaba, y ella veía moretones descoloridos, amarillentos y con manchas que serpenteaban por sus delgados brazos. Una noche, se despertó con su voz cortando la oscuridad. No lloré, no me pegues. Cono se agitaba en sueños, con los ojos entreabiertos, fijos en algo que ella no podía ver. Amelia se sentó junto a su cuna hasta que se calmó, con la mandíbula apretada. No sabía quién le había hecho daño, pero la idea le daba ganas de romper algo. Una semana después, él la sorprendió. Ella estaba avivando el fuego cuando él habló con una voz ronca como si no la hubiera usado en años. Mi abuelo me enseñó a sentarme con los caballos. Me dijo que hay que estar callado o no confiarán en ti. Amelia se quedó inmóvil con el atizador en la mano y luego se volvió lentamente. Sus ojos estaban fijos en las llamas. Era simpático. No como mi padre. Papá bebía mucho. Decía que me dejaría en la basura si no me callaba. Se detuvo, como si hubiera hablado demasiado, y volvió a mirar fijamente. Amelia no insistió. Simplemente le sirvió una taza de leche caliente y se la acercó. Aquí estás a salvo, Julián. Eso es todo lo que necesitas saber. Él y Lucero se volvieron más unidos después de eso. El chico no se subía encima de él, ni siquiera lo intentaba, solo se sentaba cerca, murmurando secretos que Amelia no podía oír. Ella los observaba desde el porche, con el café enfriándose en sus manos, y veía que algo cambiaba. Los hombros de Julián ya no se encorvaban tanto, y Lucero dejó de dar patadas en el suelo como si quisiera salir corriendo. Estaba sanando, pensó, para ambos, dos cosas rotas que encontraban la manera de volver a confiar. Una tarde lluviosa lo encontró temblando bajo el alero del porche, con las rodillas pegadas al pecho. Amelia agarró una manta del interior y se la echó encima sin decir una palabra. Él levantó la vista, con los ojos muy abiertos pero ya no vacíos, y murmuró, «Gracias». Ella asintió sentándose a su lado mientras la lluvia tamborileaba en el techo. No era mucho, pero parecía un comienzo. Ella, el niño y ese caballo salvaje, cosiendo algo nuevo de la quietud. Amelia debería haber sabido que la quietud no duraría. Los rumores sobre Julián y Lucero comenzaron a extenderse por el pueblo como humo. Susurros en la tienda de piensos, miradas de reojo en la gasolinera. «Ese caballo está maldito», murmuró la anciana señora Hargrove sobre sus bolsas de la compra. «¿Y ese chico?» «Mal presagio». Amelia lo ignoró. A la gente de por aquí le encantaba una buena historia, sobre todo cuando les daba algo en lo que pensar además de sus propios problemas. Pensó que se le pasaría. Se equivocó. Los problemas llamaron a su puerta en forma de Mateo Vargas, un cazador enjuto y de mirada malvada que estaba resentido con Amelia desde que le dijo que su tierra no estaba en venta. La quería para sus perros, unos chuchos sarnosos de los que presumía de entrenar para matar coyotes. Últimamente lo había visto merodeando, escupiendo tabaco cerca de su valla, pero no le había dado mucha importancia. No fue hasta una noche en que el aire se volvió agudo con el estallido de los petardos. Amelia se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, y se dirigió tambaleándose a la ventana. Chispas anaranjadas estallaron cerca del establo, y los relinchos de pánico de Lucero atravesaron la oscuridad. Se puso las botas y salió corriendo, sintiendo el frío en sus brazos desnudos. La puerta del establo estaba suelta, Lucero la había arrancado de cuajo, sus cascos destrozaron el patio al pasar a toda velocidad por la valla. Detrás de él, Julián se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos de terror. «¿Atrás?», gritó Amelia, pero entonces lo vio. Una piedra voló por los aires y golpeó el suelo cerca de los pies del chico. Otro estallido de petardos estalló y Lucero se encabritó, derribando una pared del cobertizo antes de caer al suelo. Amelia gritó, pero entonces lo vio, una piedra volando por el aire, golpeando el suelo cerca de los pies del niño. Otro estallido de petardos estalló y Lucero se encabritó, derribando la pared de un cobertizo antes de salir disparado en la noche. Amelia se dio la vuelta, escudriñando las sombras, y vislumbró a Mateo escabulléndose, con su sonrisa burlona brillando bajo la luz de la luna. Por la mañana el pueblo descendió. Una docena de personas se agolparon en su porche, las orcas se cambiaron por dedos puntiagudos. «Tu maldito caballo destrozó mi jardín»,
ladró el alcalde, con las mejillas rojas de furia. «Y la culpa es de ese chico». Mateo se recostó contra un poste, con los brazos cruzados, haciéndose el inocente. «Lo vi susurrándole a esa bestia», dijo, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Probablemente le dijo que se volviera loco. La multitud rugió. Las acusaciones volaban como chispas. «Él es un problema. Desháganse de los dos». Amelia trató de gritar por encima de ellos. «No fue el idiotas. Alguien lo preparó». Pero su voz se ahogó en el caos. Julián se encogió detrás de ella, agarrándose a su manga, con la respiración entrecortada y acelerada. El día siguiente golpeó más fuerte. El alcalde apareció con 2 trabajadores sociales vestidos con rígidos trajes grises, con sus portapapeles agarrados como armas. «Nos llevamos al chico», dijo uno de ellos con tono plano, «y ese caballo debe estar bien encerrado, sin discusiones». Amelia enderezó los hombros. «No van a tocar a ninguno de los dos. Esta es mi tierra, mis reglas». El alcalde se inclinó hacia ella, con voz baja. «Entréguenlos o nos llevaremos todo el maldito rancho». «Usted decide». Ella le devolvió la mirada, pero Julián dio un paso adelante antes de que pudiera responder. «Iré yo», susurró, con la cabeza gacha. Se dirigió al corral de Lucero, apoyando una mano en el cuello del semental. Ella le devolvió la mirada, pero Julián dio un paso adelante antes de que pudiera responder. «Iré yo», susurró, con la cabeza gacha. Se acercó al corral de Lucero, apoyando una mano en el cuello del semental. «Pórtate bien», dijo, con la voz entrecortada. El caballo se revolvió cuando lo encadenaron, y sus gritos resonaron mientras el coche se alejaba con Julián. Amelia estaba junto a la valla, con los puños apretados y las lágrimas recorriendo su rostro curtido. No se movió hasta que se calmó el polvo. Esa noche se sentó en la cocina, mirando la taza intacta de Julián. La casa parecía vacía, el silencio más pesado que nunca. Afuera, Lucero se desplomó en su corral, rechazando el heno, con el ánimo por los suelos. Las manos de Amelia temblaban mientras se agarraba a la mesa. «No los perderé a los dos», siseó a la habitación vacía. Al otro lado del valle, Mateo sonreía en su choza, pensando que había ganado. Aún no conocía a Amelia, no realmente. Ella no había terminado de luchar. Amelia no durmió después de que se llevaran a Julián. El reloj de la cocina marcó más allá de la medianoche, pero ella se quedó quieta, encorvada sobre una taza de café frío, planeando su próximo movimiento. No iba a dejar que las mentiras de Mateo o las amenazas del alcalde le arrebataran la única familia que había encontrado en años. Al amanecer, había tomado una decisión. Iba a luchar, no a suplicar. Se puso la chaqueta, agarró las llaves de la camioneta y condujo directamente a la casa del alcalde, con la gravilla crujiendo bajo sus neumáticos. No llamó, simplemente se quedó en el porche, con los brazos cruzados, hasta que él abrió la puerta, con los ojos enrojecidos y molesto. «No estoy aquí para humillarme», dijo con voz de acero. «Quiero justicia. Ese chico y mi caballo no hicieron nada malo, y usted lo sabe». El alcalde se frotó las sienes, murmurando sobre quejas y daños a la propiedad, pero Amelia lo interrumpió. «Alguien asustó a Lucero a propósito. Vi a Mateo allí esa noche y lo demostraré». No esperó su respuesta, simplemente se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a su camioneta, dejándolo balbuceando en su albornoz. El pueblo ya estaba en ebullición. Las noticias sobre el jardín destrozado y el caballo maldito habían hecho que la gente tomara partido. Algunos saludaban a Amelia cuando pasaba, sus rostros se suavizaban con la duda, otros escupían en el suelo, tragándose todavía la historia de Mateo. A ella no le importaba quién le creyera todavía, solo necesitaba pruebas. Ahí es donde entró Eusebio. El anciano vivía al final de la calle, un tipo tranquilo que la conocía desde que era niña. Esa noche había estado en el borde de su terreno, pescando hasta tarde junto al arroyo. «Vi algo raro», le dijo mientras tomaba una taza de té astillada. «Mateo estaba merodeando por tu casa, con aspecto sospechoso. No le di mucha importancia hasta ahora». El pulso de Amelia se aceleró. «¿Lo jurarías?», preguntó. Eusebio asintió. «Lento y seguro. No está bien lo que te están haciendo a ti y al niño». Ella le dio las gracias con una sonrisa tensa y se pasó el día siguiente reuniendo fuerzas. Acorraló al pequeño Tommy, el hijo del panadero, que había salido a perseguir luciérnagas esa noche. «Vi a Mateo con petardos», admitió, dando una patada a una piedra. Salió corriendo cuando estallaron. No era mucho, pero fue suficiente para encenderla. El pueblo convocó una reunión esa noche, un asunto apretado en el salón comunitario. El alcalde se puso de pie al frente, flanqueado por los trabajadores sociales, mientras Amelia se enfrentaba a un mar de caras escépticas. Mateo se encorvó en la parte de atrás, sonriendo como si ya hubiera ganado.
Entonces Eusebio se adelantó arrastrando los pies, con voz ronca pero firme. Vi a Mateo cerca del establo de Amilia esa noche. Lleva años resentido con ella. Quería sus tierras a toda costa. Un murmullo recorrió la multitud. Tommy habló a continuación, con su pequeña voz temblorosa. Tenía petardos. Le vi encenderlos. Mateo se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. Mienten, ni siquiera estaba allí. Pero el sudor le perlaba en la frente, y su fanfarronería flaqueó cuando el trabajador social mostró el envoltorio chamuscado de un petardo, encontrado cerca del establo, cubierto de sus huellas dactilares. La sala se volvió rápidamente contra él. Las personas que habían maldecido a Amilia ayer ahora miraban a Mateo con odio, y sus susurros se convirtieron en acusaciones. El alcalde carraspeó con expresión avergonzada. «Investigaremos esto», murmuró, pero Amilia no lo dejó pasar. «Haréis más que eso. Traeréis a Julián de vuelta y dejaréis ir a mi caballo». Una semana después, lo hicieron. Ella se encontró con Julián en la puerta, con el sol calentándole la cara, y él corrió hacia ella, rodeando su cintura con sus delgados brazos. Las lágrimas le picaban los ojos mientras Lucero trotaba libre, dándoles un codazo a ambos con su cabeza grande y suave. Esa noche, Julián durmió profundamente en su catre, sin pesadillas que le sacudieran la cara. Amilia se sentó a su lado, con la lámpara proyectando un suave resplandor. «La justicia no es fácil», susurró, «pero merece la pena». Afuera, Lucero relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo, y por primera vez en años, Amilia sintió que el peso se aliviaba, aunque solo un poco. La vida se estabilizó en algo bueno después de que se calmara la tormenta. Amilia ya no tenía que mirar con recelo a la gente del pueblo. La mayoría ahora la saludaba con la cabeza. Algunos incluso se quitaban el sombrero. Julián se mantenía cerca, su catre era un elemento permanente en su sala de estar, y a veces lo sorprendía sonriendo, una pequeña mueca torcida que iluminaba la casa. Lucero empezó a pasar las noches descansando bajo el porche, con su gran cuerpo extendido como si fuera el dueño del lugar. A Amilia no le importaba. El rancho volvía a estar vivo. No era solo un trozo de tierra al que se había aferrado por costumbre. Empezó a hornear, nada sofisticado, solo galletas y alguna que otra tarta de manzana, y Julián merodeaba por allí, dando bocados a escondidas cuando creía que ella no estaba mirando. El pueblo también cambió. A Mateo le impusieron servicios comunitarios, transportar basura y arreglar vallas bajo la atenta mirada del alcalde. Ya nadie le creía sus quejas, se escabullía cuando pasaba a Amilia, con el rabo entre las piernas. Julián empezó la escuela, garabateando su nombre con letras temblorosas y volviendo a casa con historias sobre Lucero que hacían reír a los otros niños. En el mercado, la gente lo llamaba el niño caballo, y él agachaba la cabeza, tímido pero orgulloso. Amilia lo observaba todo desde su camioneta, sintiendo en su pecho una calidez que no había sentido en décadas. El verdadero punto de inflexión llegó en la fiesta de fin de año. La plaza del pueblo brillaba con farolillos, las mesas se doblaban bajo los platos y las jarras de sidra. Amilia no había planeado ir, pero Julián tiró de su manga, con los ojos brillantes. «¿Puede venir Lucero?», preguntó. Ella se rió. «Si puedes convencerlo». Y lo hicieron. Lo acompañaron por el camino, sin riendas, solo con la mano de Julián en su cuello. La multitud se abrió cuando llegaron, los niños boquiabiertos, los adultos susurrando. Entonces Julián aplaudió 2 veces, fuerte y claro. Lucero trotó hacia él, se arrodilló y se dejó caer de lado junto al niño, apoyando la cabeza en el regazo de Julián. Sin trucos, sin aspavientos, solo confianza. La plaza estalló en vítores, la gente gritaba «El chico del campo», como si ahora fuera su título. Amilia se quedó a un lado, con los brazos cruzados, hasta que Eusebio se acercó. «Has hecho un milagro, ¿lo sabes?», dijo, dándole una palmada en el hombro. Ella se limitó a sonreír, encontrando la mirada de Julián entre la multitud. Él saludó con la mano y ella le devolvió el saludo. Más tarde, bajo un suave sol de tarde, Amilia se sentó en los escalones del porche, con una taza de té enfriándose en sus manos. Julián se apoyó en Lucero en el campo, los dos inmóviles como estatuas, enmarcados por la hierba dorada. Pensó en los años que había pasado sola, noches mirando las paredes vacías, días que se confundían entre sí. Entonces se dio cuenta. No había salvado a Julián. En realidad no. Se habían salvado el uno al otro, él y ese caballo que la sacaba de un agujero que había dejado de notar. El viento se llevó el ladrido grave de Lucero, y Julián se rió, un sonido tan libre que le hizo tensarse la garganta. Amilia dejó la taza y se reclinó, dejando que el momento se asimilara. Allí fuera, bajo la luz que se desvanecía, 3 almas permanecían juntas. Ella, el chico
el semental, unidas por algo más fuerte que las palabras. No era perfecto, pero era un hogar.